Bienvenidos todos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. Este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos, cómo vamos enfrentando los desafíos, y el viaje hoy día lo vamos a compartir con José Casal, que nos acompaña de Finlandia, con quien vamos a hablar de la agilidad empresarial o business agility y de cuánto nos cuesta hacer funcionar este engranaje y cómo afecta a los equipos. Les cuento que José es ingeniero informático, tiene más de 25 años de experiencia profesional y también hoy día es consultor, coach y formador en agilidad empresarial. Ayuda a las organizaciones y personas a adoptar conceptos como Flow Thinking, Flight Level y Scrum. Es speaker internacional también y ha organizado conferencias internacionales como la Lean Agile London y la Virtual Lean Agile Global. Y José se ha preparado bastante. Es Professional Scrum Trainer, Fly Level Guide, Professional Kanban Trainer, Enterprise Kanban Coach y también está certificado como Trainer de Training from the Back of the Room y es miembro de la ICF, que es la International Coaching Federation. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Ya, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, no, muchas gracias por participar, animarte a contar tu experiencia también. Es un auténtico honor estar aquí y vamos a ver qué tal nos va. Perfecto. Ya, José, partamos entonces. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a trabajar en agilidad empresarial y de paso también hablemos qué es la agilidad empresarial. Muy bien. Llegar a trabajar en agilidad empresarial ha sido un viaje continuo. Yo descubrí agilidad, la primera vez que escuché la palabra del manifiesto ágil, de hablar de agilidad, fue ya en el 2003, o sea, muy, muy temprano. Hasta entonces hablábamos de cosas como XP y demás. Pero claro, mis primeros pasos en la agilidad fueron dentro de equipos, a nivel de equipos, en desarrollo tecnológico y demás. Pero poco a poco, tal y como mi carrera fue avanzando, empezamos a encontrar problemas mucho más allá de los equipos. Entonces, me encontré en situaciones, por ejemplo, de ser un coach dentro del gobierno escocés. Estaba trabajando mucho con programas, grandes programas del gobierno, de servicios digitalizadores del gobierno. Y ahí fue cuando empecé a tener que empezar a mirar a la agilidad más allá de los equipos. Entonces llevo ya, son unos 12 años en el que normalmente mis retos profesionales con los clientes con los que trabajo es en plan de cómo hacemos una mejor gestión empresarial de cómo trabajamos, de cómo gestionamos las empresas. Ujú. Entonces, cuando hablas de agilidad empresarial, para mí es, en cierto modo, es parte de eso. Es como, me gusta hablar mucho de sistemas y de pensamiento de Ujú. sistemas también, ¿no? Entonces es cómo conseguir que todas las distintas piezas de este engranaje que llamamos una empresa colaboren, trabajen juntas, anticipen problemas, se coordinen. En cierto modo es cómo conseguimos que el conjunto de nuestra organización responda a los retos que vamos a tener, retos de comerciales, de cambio de dinámicas, cambios de personas, cambios de tecnología, ese cambio Ujú. continuo que no podemos evitar, ¿no? Entonces, cómo conseguir que tengamos empresas que sean capaces de llevar esa gestión del cambio y entregar valor y sobrevivir. Ajá, sin morir en el intento. Claro. Y José, Por cuéntame, en los proyectos que te ha tocado participar en las distintas organizaciones, ¿qué desafíos tú has visto que enfrentan las organizaciones cuando quieren volverse ágiles, ¿cierto? Como quieren trabajar de forma ágil. Hay, hay retos muy comunes, o más que comunes, son muy recurrentes. O sea, cada reto en sí Ujú. es siempre específico, cada organización tiene su versión de los retos, pero en cierto modo hay patrones que son comunes. Em, Ya, eh, Uno que es muy recurrente también es cuando tenemos pensamiento sistémico y el tipo de actuaciones que tenemos en la empresa, cómo intentamos gestionar la empresa. Una cosa que yo veo muy recurrentemente es que intentamos gestionar la empresa como si fuese muchas veces como si fuese una fábrica, ¿no? Hablamos muchas veces de ajá, procesos lineales, procesos de producción. Obviamente, nuestra historia humana, los últimos 150 años, ha sido un éxito absoluto en cómo hemos hecho el proceso de industrialización, ¿no? Y eso nos ha llevado a que tenemos patrones mentales de cómo gestionar una empresa
que funcionan en ese campo. Ahora, cuando estamos hablando de la mayoría de las empresas en las que trabajamos a día de hoy, son empresas del conocimiento, ¿no? Y eso Ujú, exige un un una eso pues exige que nuestra forma de cómo gestionar el trabajo tiene que ser distinta, tiene que adaptarse. Y nos está costando. Nos está costando porque ujú, eso, tenemos una forma de ver las empresas de una forma muy lineal, estamos siempre buscando certidumbre, estamos buscando, em, eso, trabajar con un cierto nivel de seguridad que no existe ajá, en el mundo del conocimiento, ¿no? Y eso nos cuesta, eso es una cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Mis clientes actuales, lo ves todos los días, ¿no? Que tenemos procesos anclados en eso, en como si fuésemos una fábrica, y no lo somos, ¿no? mm, Em, mm. Otras cosas que ves, pues, em, se me va a olvidar, o sea, que ya volverá. ¿Qué patrones? Ese es el más principal. Luego, a veces eso, pues nos atamos muchos a metodologías, nos atamos muchos a ciertas cosas que sí, que en papel tienen todo el sentido común y Ujú, tienen la intención, pero luego a la hora, por ejemplo, de llevarlas a la práctica, tenemos que adecuarlas a nuestro contexto, ¿no? Entonces, ese proceso de cómo entender el contexto, cómo visualizar el contexto y cómo entonces adaptar cosas a que se adapten, que funcionen en nuestro contexto. ujú. No seguir el patrón que alguien te ha escrito en un libro, porque, claro, todo es genial, ¿no? Una frase que me encanta hablar de la agilidad es eso, decir la agilidad no tiene una mente propia, tenemos que usar la nuestra, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos Ajá, de usar, ¿no? Es que Scrum dice esto o Safe dice esto. Y digo, sí, claro, pero eso lo dice en papel, en claro, teoría. Ahora, en práctica tenemos que hacer cosas que funcionen para nosotros y nuestras absolutamente. ujú, Sí, absolutamente. Y una pregunta como que también lo he escuchado harto, como las empresas digitales, que son las empresas que nacieron hace, que tienen pocos años de vida, las startups, por ejemplo, pueden haber algunas ahí. Es más ujú, fácil, como dicen que la agilidad, implementar agilidad es mucho más fácil en ese tipo de empresas que nacieron digitales, nacieron ágiles, que las empresas a lo mejor con más tradición, con más historia. ¿Tú has visto que es tan así? tiene mucho sentido, o sea, si una empresa que desde el principio se ha montado, ha ido creciendo desde los preceptos de la agilidad. Obviamente, si consiguen mantener esa forma de ser, esa forma de actuar, esas características de agilidad. Yo digo que la agilidad para mí es una característica, ¿no? Ya, Em, ujú, entonces, tú demuestras agilidad, tú tienes agilidad, es una característica tuya en la empresa, ¿no? Entonces, una empresa que empieza desde la agilidad y consigue mantenerla, obviamente es más fácil que lo tengan, ¿no? Cuando te encuentras con empresas, no tienen que ser históricas, unas empresas a lo mejor grandes que no han partido de la agilidad, ujú, em, son, digamos, estos superpetroleros que son muy difíciles de mover, ¿no? He ajá, estado recientemente trabajando con una empresa de cerca de 100.000 trabajadores a nivel global y ujú, obviamente conseguir que esa empresa que no tiene ni siquiera el instinto de agilidad, ¿no? Como ujú, característica, conseguir que esa empresa vaya cambiando, hay dinámicas muy, 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 muy fuertes, hay inercia muy fuerte en la que es muy difícil de conseguir ese cambio, ¿no? Entonces sí, si yo empiezo con una empresa más, ya no es que sea joven, ¿no? Una empresa que ya ha nacido o que ha conseguido tener elementos de estos atributos, ¿no? Todo se hace mucho más fácil. Pero sigue siendo una cosa muy difícil. Yo siempre digo que si esto fuese fácil, yo no tendría trabajo, ¿no? Estaría trabajando de otra cosa. ujú. Es algo complicado. Y lo mismo que pasa es, en Sí, teoría es fácil de entender, pero en la práctica es muy difícil de obtener, mm, ¿no? sí, no, sin Pues, duda. Y te han tocado momentos críticos como en estos procesos de transformación de las organizaciones, ¿cierto? Como transformando este mindset. ¿Te ha sí. tocado vivir momentos críticos? Casi te que respondería, ¿y cuándo no hay un momento crítico? O momentos más álgidos, como Sí, no, a ver, me viene a la mente situaciones, por ejemplo, por mencionar otra vez el gobierno escocés. em,
llegó un momento en el que, por ejemplo, yo había estado trabajando en lo que es en la organización, había estado sobre todo intentando trabajar con lo que era la oficina de proyectos, el PMO que tenían allí, ¿no? Ujú, Y cómo gestionar proyectos basado en pensamiento de flujo y cómo empezar a ver una gestión una gestión distinta de cómo hacíamos los proyectos. Y por las circunstancias que pasaron, el director que había se fue, lo ficharon en otro sitio, y entonces me ofrecieron a mí ser el coger la dirección de forma temporal, ¿no? Y te ajá, puedes imaginar de pronto decir: Espérate, que ahora soy responsable de la entrega de todo esto, ¿no? Ya dejo de ser el claro. coach, ahora soy responsable". Ese momento, por ejemplo, fue crítico, porque también, o sea, tener que ponerte delante de decenas de personas y decir: "A ver, em, vamos a hacer esto de esta forma". Además, yo soy el Ujú, líder, pero yo no tengo todas las respuestas, con lo cual necesito ese momento de mucha vulnerabilidad de decir, a ver, esto tenemos que conseguirlo entre todos, ¿no? Y tenemos que ujú, trabajar entre todos. Y yo lo que mejor puedo hacer es daros una guía de hacia dónde queremos ir, ¿no? Em, pero luego el éxito lo vamos a conseguir entre todos. claramente. Eso, por ejemplo, a mí- cuando hablas de crítico, por lo menos para mí eso, por ejemplo, profesionalmente fue un momento Ujú, crítico, ese cambio de rol y ese momento de decir, vale, ¿cómo vamos a hacerlo ahora que dejo de ser coach y ahora soy yo el que tiene que ujú, estar aquí? Ya no me gusta esa, no sé cómo decir, un poquito de actitud que tenemos o expectativas que tenemos que el líder sabe de todo, o el líder es infalible, o el líder es el héroe que lo lleva adelante. Ese tipo de mentalidad para mí es muy erróneo, o sea, no es válido, ¿no? Al final del día las organizaciones tienen somos todos los que vamos a tener el éxito o nadie, ¿no? El típico superhéroe ujú. el típico jefe a superhéroe a mí no me gusta porque no es real, ¿no? Pero sí que es importante que esa persona lo que pueda hacer es una labor de aglutinar, de enfocar, de dar una visión conjunta, Ajá, ¿no? Y luego permitir que la organización en sí diga: "Vale, ¿cómo vamos a elevarnos para conseguir esta visión o este reto?", ¿no? O sea, sí. para mí es el rol de un líder moderno, ¿no? No el líder en plan de que yo estoy aquí, soy un endiosado que lo sé todo. Ujú, sí, Empieza a sí. imaginar cualquier personaje ahora mismo sobre todo si son billonarios o billonarios, ¿no? Ese tipo de actitud de el jefe que lo sabe todo, para mí es anacrónica. Ujú. No, completamente. Y ahí, como en los roles que te ha tocado trabajar, qué lecciones tú has aprendido, ¿cierto?, de estos procesos de, de implementación de agilidad, como que tú dirías como, oye, esto en verdad es importante considerarlo para un próximo proceso, o las organizaciones o los equipos, fíjense en esto, como, ¿qué recomendaciones a partir de los aprendizajes que has tenido? Me vienen a la mente 2 cosas que podrían ser muy relevantes. Una va a ser más en el aspecto cultural y de las personas, y el otro es en plan en las métricas, en utilizar Ujú, métricas, ¿no? En cuanto a las personas, al final del día, cuando estamos hablando de agilidad, estamos estamos hablando de cambiar, de gestión del cambio, ¿vale? ujú, Entonces, em, una clave para mí recurrente en el éxito es cuando el cambio lo hacemos entre todos. ajá, No hacemos el cambio, lo hacemos entre todos o para nosotros, no cambiamos a la gente, cambiamos con la gente, ¿eh? mm, Eso implica que tenemos que involucrar a la gente. Y una cosa que, ya yéndome incluso más al pasado, cuando yo era director de tecnología en una empresa de ferries, ¿no? De viajeros de ya, ferry, ujú, eh, una cosa que yo siempre decía al equipo, yo era responsable de un equipo de tecnología de unas 40 personas, y siempre decía: "Por muy inteligente que yo sea", y eso, ¿no? La unión de nuestras 40 mentes va a ser más inteligente de lo que soy yo. Entonces, yo puedo tener muy buenas ideas, pero, por ejemplo, el conocimiento que tenemos entre todos y sobre todo el conocimiento contextual que yo no puedo tener, ¿no? Nos va a dar mejores soluciones.
ese tipo de pensamiento lo llevamos aplicando no a 40 personas, pero en contextos de cientos de personas, incluso a veces miles de personas, ¿no? De decir, ¿cómo hacemos una empresa en el que tengamos esa gestión del cambio sea involucremos a la mayoría de la gente que podamos en esa gestión del cambio? ¿Por qué? Ujú. Parte de ello, porque si yo llego ahora, un ejemplo de por qué. Em, si yo llego ahora y digo, tengo una gran idea, vale, vamos a ejecutarlo, vale. De salida ya estoy infligiendo ese cambio en otra gente, lo quieran o no. Invariablemente ese cambio o esa idea no va a funcionar o no va a funcionar exactamente como lo has pensado. ¿Qué va a pasar? Sí. Que en el momento que esa cosa empieza a fallar o esa idea empieza a fallar o empieza a mostrar que no es del todo correcta, van Ujú. a decir, el problema es mío. Tú te lo has inventado, ahora tú lo solucionas, ¿no? En cambio, Ajá. si lo que pasa es que esa solución involucra a la gente, entonces esta es nuestra solución, con lo cual cuando las cosas pasen, la solución es nuestra también, ¿no? Entonces ahí Ujú. puede Sí. mejor cambio. Y el otro, la parte de las métricas, es muchas veces estamos trabajando yo siempre digo, es como estamos trabajando con una piñata, ¿no? Y estamos pegando palos a ciegas, muy basado Ya. muy basados en intuición y en sesgos que tenemos. Y obviamente no podemos vivir sin sesgos. Todos tenemos sesgos, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de traer cosas como que métricas técnicas o métricas Ujú. empresariales de negocio, es ayudarnos a tener un poquito una mejor comprensión de qué es lo que está pasando, de cómo el trabajo trabaja, ¿no? Ujú. No nos van a dar una respuesta a nada, ¿no? Pero sí que nos puede dar una oportunidad de hacer mejores preguntas y hacer mejor reflexión. Y vale, estamos observando esto, la métrica nos dice que tenemos esto. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué procesos tenemos que nos lleven a esto? ¿Qué errores tenemos? ¿Cómo podemos mejorar para que esto no pase? Para que esto pase de otra forma. Entonces, Ujú. hacemos una combinación de involucrar a la gente, empoderar, hay mucho en empoderar a la gente, ¿no? Em, y utilizar métricas para que tengamos eso, una mejor oportunidad de hacer mejores preguntas y tomar mejores decisiones. Mm. Para Sí, estas o cosas. sea, ¿y cuál es la disposición de los equipos ahí y de la organización también como a las métricas? Porque muchas veces como viniendo un poco a lo mejor de la historia que uno trae en las organizaciones, las métricas también se usan para como, me encanta el enfoque que le estáis dando de decir en el fondo puedo hacer como mejores preguntas, Ah, en el fondo puedo hacerme mejores cuestionamientos, pero sí, muchas veces también las métricas se usan como o sea, para el castigo, de alguna manera, como venimos marcados de una etapa así, en el fondo, antes era el desvío, el atraso, ¿cierto? Como el que no cumple las metas, entonces como ¿cómo se logra como ese involucramiento de las personas también sí, eh, sí. para trabajar con las métricas? Digo que las métricas a veces se utilizan como arma arrojadiza, ¿no? Eh, Sí. y una cosa que también decimos siempre, o sea, uno de los mayores es el conocimiento retrospectivo, digamos, ¿no? En inglés llamas el hindsight, ¿no? Em, Ujú. Conoce las cosas a posteriori, ¿no? Y utilizamos ese conocimiento a posteriori como arma arrojadiza, de decir, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿No? Y espérate. Si vamos atrás en el tiempo, en el momento que se tomó esa decisión, de todas las opciones que teníamos, con las mejores intenciones tomamos esta decisión, ¿no? Ahora esa decisión se ha probado que ha sido buena o mala, pero no me culpes por la decisión que tomé en aquel momento, o sea, o la que tomamos en ese momento. No utilices ese Ujú. conocimiento a posteriori como arma arrojadiza. Em, Al menos lo puedes utilizar como un elemento de aprendizaje, cometimos un error, ¿qué podemos evitar otra vez? ¿Cómo podemos evitar esto? Pero en el momento que esas cosas pasan, no, tomas decisiones que son eso, un poquito a ciegas, ¿no? Ujú. Vivimos Sí. en el mundo este de VUCA, como dicen en inglés, ¿no? Ujú. Volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y obviamente no lo podemos saber todo, es más, sabemos poco de lo que va a pasar, ¿no? Em, ¿Qué es lo que iba con las métricas entonces? Yo para mí, la la una
Esto me está pasando ahora mismo con un cliente con el que estamos empezando a trabajar ahora, de gente en gestión empresarial, ¿no? Ujú, Entonces, lo que he hecho mucho es sembrar el terreno, ¿no? Yo hablo muchas veces, digo que la agilidad es un poquito, tiene un paralelismo con lo que sería un agricultor o un jardinero de ideas, un jardinero de nuevas opciones, ¿no? Entonces, me gusta la metáfora de este ujú. tipo. Está excelente. Entonces, hay que ir sembrando el terreno. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hablar de métricas no llegamos y dijimos: "Aquí están las métricas", ¿no? Hemos hecho un ejercicio de explicar, por ejemplo, qué nos puede qué valor nos puedes dar las métricas, qué expectativas Ujú, deberíamos tener, cómo puedes leer las métricas, cómo podemos obtenerlas, qué tipo de valor nos puede dar, ¿no? Em, qué no hacer con ellas. O sea, cómo no abusar de ellas para que se hagan un arma arrojadiza, ¿no? ujú. Perfecto. Y como parte de ese proceso, por ejemplo, hemos estado empezando a compartir métricas y establecer lo que llamamos el baseline, ¿no? Desde dónde partimos, ¿no? Ujú. Y obviamente cuando hemos empezado a hacer todo esto, yo lo veo que es un ejercicio forénsico, porque lo que nos encontramos es algo feo, ¿no? Te has encontrado Sí. lo que hay en el cadáver que no sabes cómo tomarlo, ¿no? Entonces, decimos, vale, tenemos aquí algo que probablemente le falta calidad, no ha habido gestión de calidad de los datos y demás historias, pero algo tenemos para empezar a trabajar. Ahora, Ujú. ¿cómo hacemos esto útil para nuestro día a día? Para que, por ejemplo, un equipo pueda tomar decisiones o una empresa pueda tomar decisiones, ¿no? Pero hemos hecho eso, esa labor de preparar ese terreno para que cuando presentemos las métricas, ¿no? Entonces y las empiecen a utilizar ellos, ¿no? Ajá. Esto sea eso, pues una semilla que pueda brotar, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, Claro. estamos justo en ese momento en el que hemos hecho todo ese proceso y ahora una herramienta que a mí me encanta utilizar, no estoy vendiéndola, ¿no? Es, Mm, Actionable Agile, estamos poniendo porque nos está dando esa visibilidad de, vale, ¿y cuánto nos cuesta hacer el trabajo? ¿Cuánto tardamos en entregar cosas? ¿Cuánto podemos entregar en, o sea, planificación? Los project managers ujú. están en porque, podemos empezar a hablar de decir, vale, con un cierto no podemos ser al 100% predecibles, pero con un cierto, nivel de predecibilidad, ¿cuánto tiempo va a tardar este proyecto en entregarse? Y puedes decirle, vale, al ritmo que vamos, cuando te quedan, 100 historias de usuario en el En el backlog, backlog. Ujú, vas a tardar 5 meses. Y la semana que viene, cuando tengamos nuevos datos, volvemos a medir, pero volvemos a ir con esa medida continua para tomar ujú. decisiones. Ahora mismo los project managers están emocionados, diciendo, uy, espérate, esto puede ser muy interesante. Ajá. ¿No? Pero Interesante el enfoque también. claro, y le quitas un poquito lo que ves a veces es que, lo que decía por el valor de las métricas, muchas veces en las empresas tenemos miedo a cometer errores. Esa Ujú, búsqueda de certeza que dije al principio, también nos lleva a tomar posiciones defensivas. Porque si yo te digo, vale, dame una estimación de tiempos y de costes. Por mucho que hablemos de agilidad, cuando damos una estimación, al final terminamos haciendo a la gente responsable de, no, no, me tienes que, vale, esa estimación que me has hecho ya no es una estimación, ahora es una fecha marcada en el firme. calendario, en rojo, ¿no? Ujú, Lo queramos, exacto. nos pasa a los humanos, lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente empieza a defenderse. ¿Cómo se defiende? Inconscientemente. Si creo que esto va a ser 6 meses, te voy a decir 8. Ujú, Te voy a defender. Y por cierto, tú no me crees, con lo cual tú me vas a decir 4. Me vas a dar un deadline de 4. exacto. Este ejercicio es un teatro empresarial de oferta y contraoferta para poner al final una fecha ficticia. Ujú, ujú. Y Sí, todos los exacto. project managers, toda la gente que trabaja en empresa, si lo reflejamos, si pensamos de forma reflexiva, eso pasa casi siempre, ¿no? Entonces, Completamente, porque uno siempre le pone un colchoncito de seguridad en el fondo. El PMI lo decía como en su estándar y todo en algún momento. exacto. Pero es que además está probado que poner eso, además, nos hace más lentos. ¿Por qué? Porque luego empiezan procesos como la ley de Parkinson, que si Ujú, tú creces 6 meses, pero le das 8 con el colchón, ese trabajo se infla hasta usar los 8 meses.
Ujú, ¿no? mm, Esa necesidad de ser cuanto más rápido posible no se hace a través de esta forma. Se haría, por ejemplo, en decir, vale, ¿cómo fluimos el trabajo? Vamos a adoptar pensamiento de flujo. ¿Cómo conseguimos que el trabajo vaya lo más rápido posible? Y vamos a medir estas cosas para empezar a ser predecibles, para empezar a ayudarnos, ujú. no hacer estos ejercicios que yo lo llamo teatro empresarial, ¿no? Que al final es una Teatro ficción empresarial. que nos sumimos en ella y parece súper entretenida, pero es una ficción. Interesante, pero sí, efectivamente se cae en eso, se cae en, pero siempre en el fondo, porque uno sabe que juego en manos de tijera, digamos, y viene el recorte, entonces eso es Claro, como que es un hecho que se va a dar. claro. Y Sí. luego tenemos a veces a nivel empresarial, porque cosas que no podemos predecir son, por ejemplo, las interacciones entre equipos, hay muchas cosas que no podemos, las dependencias, las interdependencias, Eso. el cambio de mercado que va a haber y Cambios de demás. prioridades también. Eso no es estimable. No, o sea, por mucho que No. queramos, no podemos estimarlo. Entonces, y eso es donde realmente son los agujeros negros en la Ujú, gestión de. Yo siempre digo que muchas veces lo que pasa dentro del equipo es más o menos sencillo. Que nadie me diga: ujú. "José ha dicho sencillo". No, no, no. O sea, es más Sí. lo difícil, pero es mucho más sencillo que lo que pasa en las interacciones entre equipos, entre funciones, entre proyectos o productos, entre clientes, ¿no? Entonces, Mm. ahí es donde está la complejidad. Y nadie sabe estimar eso. La única forma de Que no se estimarlo, puede. ¿no? La única forma de hacerlo es decir, vale, si operamos en este mercado em, y más o menos nuestro ambiente de trabajo no ha cambiado, ¿no? Lo único que puedo hacer es utilizar mi pasado para extrapolar en este futuro. Por eso hablamos de forecasting, Ujú, probabilístico. ujú. Sí, Mm. sí, no, es la única forma. Y Re ahí, lo más relevante que tenemos a día de hoy como herramienta. Para nada, iba a ser. Ah, no, sí, sí. No, estaba pensando que me quedé pensando en lo que habíamos conversado la otra vez, como un poco qué pasaba en el fondo como con los equipos, ¿cierto? Cuando hay cambios de prioridades, cuando efectivamente están las personas trabajando en alguna iniciativa o están estimando, ¿cierto? Algún backlog y cambian las prioridades, ¿cierto? Que son decisiones que uno no maneja porque vienen de más arriba. Em, ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, cómo has visto tú que afecta como al, como al equipo en cuanto a la moral del equipo, como a la emocionalidad del equipo, eh, cuando ocurren estos cambios? ujú. Em, tiene me vienen varios factores a la mente. Luego me voy a olvidar Ujú, de ellos. Como ya. bueno, una cosa que puede pasar primero es que perdemos la confianza entre nosotros, Ujú, ¿no? Porque las cosas empiezan a cambiar y entonces a lo mejor no somos capaces de cumplir nuestras promesas o expectativas. ¿Qué pasa? Degradamos la confianza. Pero luego cuando dices de moral también es eso, hemos puesto un esfuerzo que no hemos visto concluir. No ha tenido conclusión. Y tenemos un muchísimo desperdicio. Un desperdicio que es tanto en esfuerzo, pero también económico, ¿no? Em, ujú, una empresa con la que estuve trabajando, recientemente, lo típico, o sea, lo que pasa en este caso, ¿no? Empezamos el trabajo, o sea, esta semana vamos a hacer lo que tenemos prioritario. Vamos a hablar de mejor alguien está utilizando ciclos semanales o bisemanales, lo ujú. que sea. Ciclo y tenemos la prioridad. Cuando llega el siguiente ciclo, sobre todo en gestión a nivel de proyectos, ¿no? A lo mejor no hemos acabado todo lo que nos comprometimos porque es más largo, o sea, te tardas tiempo. Pero ahora tengo una nueva ola de cosas prioritarias que me están entrando y son más recientes, con lo cual emocionalmente son más importantes, las sentimos más Ujú, importantes. ¿Qué hacemos? En vez de decir, no, no, espérate, vamos a seguir y acabar lo que hemos hecho, no, dejamos que la nueva hornada de prioridades interrumpa la anterior hornada, ujú, ¿no? ujú, Ya hemos creado ahí una interrupción. Vale, vamos a enfocarnos en esto. Pero es que cuando llega el siguiente ciclo pasa lo mismo, que esta cosa que estaba haciendo yo ahora ya no es la prioridad porque la siguiente hornada me llega, la siguiente ola, ¿no? Entonces interrumpimos esta.
Entonces, muchas veces ves a las empresas que tenemos un ciclo continuo de interrupciones en el que no llegamos a entregar las cosas o tardamos mucho tiempo en retomarlas y hay que rehacerlas. O sea, Ujú, si eso lo piensas a nivel psicológico, por ejemplo, la carga cognitiva que tenemos de lo que hacemos ahora, de lo que hemos interrumpido, de lo que tengo que reengancharme, em, la falta de moral de decir: "Es que no estoy entregando nada", pero es que la empresa dice: "Es que no estamos entregando nada", ¿no? Pero somos nosotros los que estamos creando ese problema, a base de interrumpir constantemente lo que hacemos, ¿no? Y es eso, las prioridades de hoy interrumpen a las de ayer, y las de ujú. mañana crearán a las de hoy, y no nos damos la oportunidad de entregar. Entonces, No, a nivel a nivel de cliente, a nivel final de entrega, lo que el cliente ve de nosotros es que somos una empresa que no entregamos, o entregamos tarde y entregamos mal. ujú, Y es esas cosas. Entonces, eso tiene un impacto psicológico, cognitivo, de carga de trabajo, de estrés, de no poder tomar el momento de decir: "Hemos entregado algo y lo hemos hecho bien", ¿no? Entonces, una cosa que hacemos con la agilidad empresarial es decir: "Vale, vamos a empezar a entender cuál es nuestra capacidad de entrega", ¿no? Y equilibrar lo que decidimos hacer con esa capacidad de entrega lo mejor que podamos, ¿no? Pero para tener enfoque, para poder decir, vale, lo que empezamos es porque sabemos que queremos entregarlo. Vamos a entregarlo todo lo rápido que podamos. Y como vamos entregando, entonces empezamos más. Pero ujú. si no estamos haciendo desperdicio. A mí me encanta Agustín Villena en Chile, gran amigo mío. Si me está viendo, hola Agustín. Somos, Entrevistado también en el podcast. yo para mí es familia mía, chilena. Eh, pero un término que él utiliza es eso, tenemos una carga del trabajo a medio hacer. Ujú, mm. En Nos hablamos de que tenemos trabajo en progreso. No, 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 no tenemos trabajo en progreso, tenemos trabajo a medio hacer. Y si Oye, no y sí. si no y si no lo hacemos al completo, es desperdicio. En esta empresa que estaba trabajando, llegamos a cuando cerramos un montón de trabajo que se había hecho obsoleto, empezado y no acabado, medio hacer, Ujú. y terminamos que diciendo: "No, esto hay que tirarlo porque ya es demasiado antiguo". O sea, es que no hay forma de utilizarlo. Em, eh, Hicimos un análisis económico de cuánto estábamos tirando, ¿no? ¿Ya? Y eran millones de dólares. En esta empresa trabajaba en dólares. Eran millones de dólares que acabamos no eran 100 millones, ¿no? Pero eran varios millones. Y es que es mucho dinero lo que acabamos de tirar. Y solamente por ese proceso de empezar, empezar y empezar, e interrumpir, 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 en vez de acabar, 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 Mm, ¿no? Somos muy rápidos a la hora de empezar y muy lentos a la hora de acabar. sí, eso es Y cambiar. cierto. Tenemos que ser rápidos a la hora de acabar y lentos a la hora de empezar. A la hora de decidir qué empezar. Ujú. Oye, sí, muy bueno. Estaba pensando como en cuántos tableros he visto de como Mm. el trabajo en progreso, ¿cierto? O el WIP, y en verdad cuántas cosas de esas están congeladas, que en verdad Sí, sí, sí. no están en progreso, como Mm. Yo yo en la empresa con la que estoy trabajando ahora mismo es que lo tengo muy reciente, o sea, yo tengo ujú, las cicatrices, ¿no? Cuando hemos hecho este análisis, em, son pocos equipos, ¿no? Pero es que tenían em, como 14 iniciativas por equipo en marcha. ¿Cómo puede ser que hayan 14 iniciativas por equipo? No, es que es imposible, pero lo están intentando gestionar todas, ¿no? Y, pero ¿qué pasa? Que la parte de esas iniciativas están en lo que llaman, están congeladas, están en el ujú, frigorífico, ¿no? Están abandonadas, llevan ahí meses o incluso años, ¿no? ujú, mm, Eso es, o sea, ese, por ejemplo, es una señal de humo impresionante, de decir, tenemos un problema de gestión de trabajo, tenemos un problema de gestión empresarial, ¿no? Y nos hace mm, falta mejorar esa agilidad. Em, y ves que, por ejemplo, tienes los equipos de proyecto, de los jefes de proyecto, trabajando con todo el mundo, pero llevan una carga, una presión de intentar decir, pero ¿qué está pasando con todo el trabajo que tenemos en marcha? Es un trabajo de una presión intelectual y cognitiva que es insoportable para una persona de gestionar. sí. Tenemos que racionalizar nuestro trabajo y ser más equilibrados en cuanto a cuánto podemos llevar en marcha. Al final del día, la No, sí. agilidad es algo mente humanístico. O sea, em,
el motor que utilizamos para crear valor está aquí dentro. Si este motor está estresado, el motor, o sea, nuestra cabeza, si está estresada, mm. ¿cómo vamos a entregar? O sea, ¿cómo vamos a rendir si estamos estresados, tenemos una carga cognitiva impresionante, nos falta confianza, tenemos conflicto? Hay No, sin se puede duda, sí. haber un equilibrio y empezar a rendir. Sí, me hiciste acordar una jefe de proyecto, una chica que tenía un proyecto emblemático, Mm, un proyecto complejo, ujú, y no lo terminaba nunca, como que siempre quedaba algo pendiente, o salía una cosa y salía otra, y como de estos Highlander que digo yo que son inmortales, y terminó con un nivel de estrés que se fue con licencia fundida, en el fondo, sí, porque no, o sea, de hecho no terminó el proyecto en su momento, se tuvo que retirar cuando quedaba ese 1% que nunca se termina, pero en el fondo la carga emocional de ese proyecto, que llevaba años y todo, era demasiado fuerte emocionalmente para ella. ujú. Y con justa razón, digamos. Y si al menos vas entregando parte del proyecto poco a poco, aunque el proyecto continúe, tienes ese trabajo hecho y espero que en producción o dando un valor, ¿no? Pero Ujú, si mm, tenemos una carga de trabajo que no conseguimos entregar o que se queda atascada en la empresa, yo digo, muchas empresas tienen lo que llamamos de la empresa está estreñida, no paramos de comer, pero no pasa nada, claro, ¿no? Y ya no exactamente. podemos imaginar el desastre que viene, ¿no? Ujú, Pero es eso. Em, em, Intentamos hacer más de lo que podemos y eso es sí, al final del día tiene consecuencias empresariales, económicas para la empresa, emocionales para las personas, de salud y demás. O sea, no, no, sin duda. falta de hoja, tenemos que, o sea, yo digo que la agilidad empresarial este atributo que tenemos que tener no es una opción, al final es una cuestión de sobrevivencia, Ajá, sí, ¿no? sí, De que de que si no lo hacemos bien, al final nuestra empresa va a ser inviable, pero nuestra salud va a ser inviable también. Entonces, al final del día, completamente. agilidad es algo que es absolutamente necesario en ambientes de trabajo del conocimiento, de ambientes complejos. Mm, Ahí lo dejo. sí, y Estoy soltando ahí, me ¿ah? estoy soltando memes, No, pero sí. me gustó lo del estreñimiento, como y ahí, José, una pregunta, porque, quizás va a ser un poco como quizás más ácido mi comentario, pero yo he visto que muchas veces que cuando se implementa como agilidad, ¿cierto? De alguna manera creo que, en parte el pecado, por decirlo de alguna manera, por eso hace como más ácido a lo mejor, pero el pecado ha sido el foco, muchas veces, que no se logra mantener, ¿no? Ujú, Em, pero porque los equipos pueden tener toda la disposición a estar enfocados, pero hay una línea en el fondo de stakeholders que está más arriba, que no ha hecho ese cambio y que tiene expectativas diferentes en el fondo. ¿Cómo a lo mejor aquí te ha tocado ver como factor de éxito o también factor de no éxito, así como por favor no lo hagas, de gestionar a estos stakeholders con sus expectativas cuando vamos a trabajar con agilidad? sí, me acabas de recordar lo que hace 20 minutos se me había olvidado, era esto, ¿no? ¿Ya? Una Uno de los problemas que muchas veces en las empresas es esa desconexión, ¿no? Ujú, En estrategia, la gestión, coordinación del trabajo y la entrega del trabajo. Es un patrón común que vemos que las empresas lo intentan hacer y tienen algo, pero no lo hacemos bien, no lo conseguimos hacer de una forma efectiva, ¿no? ujú, Entonces, si no tenemos una forma efectiva de coordinar este trabajo, las necesidades de múltiples de stakeholders múltiples y demás, o varios de ellos, cada uno de ellos con sus necesidades, sus prioridades, sus prisas, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Que al final lo que hacemos es le estamos mandando toda la presión de conseguir esa coordinación a los equipos y los estamos ujú, ahogando. Y además, los equipos terminan esto, terminan perdidos, desenfocados, porque hoy estoy haciendo esto, mañana hago lo otro, la semana que viene me vas a pedir otro. Empiezo y me interrumpes antes de que acabe. Entonces,
al final del día es como lo único que las empresas generan este ataque de dos, ¿no? De denial of service en ellas mismas. Ujú, Siempre estamos dando demasiado que no conseguimos acabar. ¿Cómo lo solucionamos? Yo cuando empecé a mirar la agilidad empresarial y estaba trabajando con esto, con equipos de PMO, en aquella época yo trabajaba en el mundo de Kanban y pensamiento de flujo y demás. Estamos diciendo, vale, ¿cómo puedo tener una visión de lo que es el flujo del proceso a un nivel más alto de proyectos o productos o el end-to-end de servicios, ¿no? ujú, Y cómo eso para poner a ese nivel el equilibrio de cuánto deberíamos de tener, ¿no? Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, podríamos tener, em, digamos que en nuestra empresa creemos que podemos llevar 10 iniciativas y no más, y tengo una comunidad de stakeholders, vale, vamos a crear una forma de decir cómo podemos darle servicio a ellos, pero no puedo decirle que sí a todos ellos y no puedo decirle que ujú, sí al 5 de cada uno de ellos, porque no puedo gestionar. Entonces, digamos que hay que poner un poquito no es poner barreras, pero es cómo encauzar la carga de trabajo desde el principio. Si yo ujú, ahora tengo, digamos, 10 iniciativas, puedo conseguir que los equipos se concentren en las iniciativas que sean relevantes para ellos, ¿no? Si no, lo que acabo es lo que veo a día de hoy, que en vez de tener 10 iniciativas, tengo 200 iniciativas y esas iniciativas están llegándole a los equipos. No tienen enfoque ninguno. Para eso utilizamos método, no es metodología, forma de ver la empresa, ¿no? Hablamos de ujú, cosas como levels y demás. ¿Qué es eso? Es ver la empresa como 3 niveles. El nivel de entrega a nivel de equipo, el nivel de coordinación y producto y demás, que es este nivel intermedio, ahí donde hacemos gestión de producto, proyectos, ¿no? Y hubo un nivel estratégico, de decir, vale, ¿qué es lo que? Pero todo lo que estamos haciendo es para conseguir un futuro mejor de la empresa. ¿Qué es ese ujú, objetivo? Entonces tenemos esa visión de 3 niveles en la empresa, ¿no? El nivel de entrega, a nivel de suelo, todo el detalle, em, nivel intermedio, que es nivel de coordinación, gestión de producto, proyectos, en el que tengo estoy mirando las cosas de una forma menos granular y luego arriba del todo tengo los grandes paquetes, ¿no? A nivel estratégico. ¿Qué queremos que la empresa consiga en el futuro? ¿Qué queremos ser? ¿No? Entonces, vas a responder estas preguntas. ¿Qué queremos ser a nivel estratégico? ¿Cómo vamos a organizarnos? Nivel de coordinación. ¿Cómo y qué vamos a entregar, ¿no? A nivel de ujú. equipo. Perfecto. Ujú. Ah, buenísimo como tener clara esa pirámide, ¿no? De alguna manera, que es como ir desglosando un poco, pero siempre como con un foco que debiera estar de arriba hacia abajo, ¿no? Claro. Y ese es, sobre todo a ese nivel medio donde podemos crear a nivel de estrategia, la estrategia no cambia, o sea, no cambia. Ujú. Tiene un cambio, pero es un cambio glacial, se mueve muy lentamente. La estrategia no debería Ujú, de cambiar cada mes o cada semana, pero es ese nivel medio donde conseguimos, traer un montón de bondades a las empresas. Es una empresa que realmente tiene agilidad y es capaz de responder, es esa empresa que a ese nivel intermedio dice: "Vale, queremos conseguir este valor, entregar este valor, esta iniciativa, este feature, lo que sea, ¿no? O este proyecto. ¿Qué necesitamos para entregar esto de la forma más rápida, más efectiva posible? ¿Y cómo mantenemos ese equilibrio? A ese nivel medio es donde conseguimos traer esa capacidad de gestión ágil, de gestión empresarial, ujú, muy enfocada a la entrega de valor, ¿no? Em, y es algo que las empresas tienen, pero no lo hacen bien. No lo ujú. hacen todo lo bien que podrían. Lo hacen lo suficientemente bien porque son empresas que están vivas, Sí, ¿no? sí, Podemos hacerlo mejor, mucho mejor. exacto, exacto, ¿no? Interesante, José, la visión que compartes en ese sentido. Ujú. José, y aquí preguntarte, vámonos como a consejos, ¿cierto? No sé, ¿qué recursos, como libros, herramientas, métodos tú le recomiendas a la audiencia que trabaja en proyectos, que respira proyectos, que vive proyectos? Sí. Em, Esto puede ser muy largo. Entonces, la
Para mí, las claves para mí en conseguir mejores resultados empresariales es hablar de ver a las empresas como sistemas, atraer el pensamiento sistémico, de cómo gestionar el flujo del trabajo, en vez de enfocarnos en la gestión del trabajo, no la gestión del trabajador. O sea, yo hablo siempre de tu Ya, pensamiento de flujo, no pensamiento de recursos, ¿no? Y cómo conseguir esos atributos de agilidad y demás. Entonces, como me imaginaba que iba a tener la pregunta, tengo aquí unos libros que voy a ir compartiendo, a ver si sale en la pantalla, para pensamiento sistémico. Este libro ya, de, y como es el Día Internacional de la Mujer, recientemente empezamos con una mujer, de Donella Meadows, Thinking in Systems. No sé si está traducido al español, pero este ujú, libro es fantástico para el pensamiento sistémico y ver las organizaciones como sistemas. Ese es uno. He hablado de Flight Levels. Este tuve el honor yo hice la revisión técnica de la traducción al español, existe en español, se llama Reconsiderando Agile. ya, Este introduce el concepto de los retos que tenemos en las empresas. Es de Flight Levels, pero introduce ujú. a nivel empresarial, a nivel de cómo estos tres niveles, cómo gestionamos una empresa. Es un libro, Buenísimo, además, ya, em, es muy, muy fácil de leer porque son todo muchos dibujitos y demás. O perfecto. sea, que es muy, muy ameno. Si quieres profundizar en Flight Levels, este todavía no está en español, pero es un libro de Flight Levels que es más el cómo liderar a las empresas con agilidad. Ajá, Em, para mí es una lectura fundamental. Em, Hablando de organizaciones y cómo gestionar equipos, si estáis sobre todo en el mundo de tecnología, em, Team Topologies, no sé si está creo que sí que está en español, de Matthew Skelton y Manuel País. ujú, Pero es un modelo muy interesante y sobre todo me encanta cómo habla de interacciones entre equipos, de modelos de interacción, que es muchas veces lo que yo buenísimo. hablo de interacciones, es lo que nos lleva del conflicto a la colaboración. Ajá, buenísimo. Creo que es la sección 3, es muy buena. Y luego, métricas. Si a alguien le interesan las métricas, si quiere profundizar un poquito, el libro que más me gusta a mí sobre métricas para empezar es Actionable Agile Metrics de Daniel Bacanti. Entonces habla un poquito de las métricas básicas de gestión de flujo y predecibilidad. Así que Buenísimo. estos son mi- no sé, mi lectura esencial para mí. Ajá, ajá. No, yo creo que la audiencia va a estar ahí muy agradecida porque también diste hartos, como bien variado, digamos, así que súper bien, Mm, José. O sea, mm, muchas gracias. José, y preguntarte un poco, antes de ir cerrando, mm. ¿hay algo a lo mejor que no te haya preguntado en esta conversación que tú consideres relevante decir acerca de la agilidad empresarial? Em, No me viene nada a la mente, pero si me viene algo, este podcast se puede avanzar 3 días, porque el mundo de la agilidad empresarial es muy, muy grande. Una cosa que, si acaso, que podría resaltar es, em, conseguir agilidad empresarial es algo muy lento Ujú, y tiene que ir avanzando al ritmo que la empresa tolera también. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que ir a un ritmo, no tiene que ser lento y pausado, pero tiene que ser un ritmo que la empresa pueda absorber y ujú, tolerar. Con lo cual tenemos que armarnos de paciencia, tenemos que armarnos muchísimo de una gran comunicación. Lo que hablamos de las métricas, antes de introducir métricas hemos hecho todo un ejercicio de sembrar el terreno, ¿no? Y ese ejercicio nos ha llevado casi un mes y medio, ¿no? Antes de empezar a decir cosas. Entonces, y ahora otras cosas es lo mismo, son ejercicios de sembrar terreno. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener mucha intencionalidad, mucha claridad de lo que quieres hacer, mucho enfoque y mucha determinación. Entonces, a ir paso a paso, porque obviamente nos vamos a dar muchos costalazos, pero esa acumulación de éxito pequeñito tras éxito pequeñito es lo que consigue hacer grandes éxitos. Pero no, otra frase inglesa que me encanta, no podemos servir el océano de una vez, ¿no? ujú.
esto hay que ir viéndolo de cazo en cazo. No podemos hervir todo el océano. No, completamente, sí. Sí, no, Ese totalmente. tipo. Entonces, se puede Big conseguir Bang, mucho, no. pero hay que conseguir poquito a poco. ¿Eh? Ujú. Big Bang, no, en el fondo. No, 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 no. Ujú, Por mucho que queramos, si queremos conseguir las cosas rápidas, es, es, es incluso no lo vamos a conseguir de forma rápida. O sea, hay que tener ujú. paciencia, hacerlo con mucha determinación, mucha claridad, muchísima comunicación. Sí, sí, no, Ujú, sin duda. ujú. José, y Pero cuéntame, es posible. sí, hay muchos casos de éxito. O sea, de repente hablamos mucho de los casos a lo mejor más negativos, pero porque sirven como lecciones aprendidas para los próximos procesos que uno em, emprende, ¿cierto? Y es la idea también muchas veces en este podcast que hablamos de como las Sí, cosas que no resultan, como para tenerlas en consideración y todo, que son los sí. dolores que uno tiene. Pero sin duda hay muchos casos de éxito también con la agilidad. Y es muy interesante también porque, em, como digo que para mí la agilidad es un atributo que tenemos, Ujú, uno, hay una tragedia en la agilidad. El mundo de la agilidad está un poquito en crisis, ¿no? Y sí. decimos, vale, es que nos faltan casos de éxito. Lo que es interesante es que cuando una empresa consigue verdaderamente, tenemos, sí que es verdad, tenemos mucha agilidad a nivel de equipo, pero agilidad empresarial nos falta mucho trabajo. Ujú, Estamos empezando, ¿no? Pero lo que es interesante es que cuando conseguimos la agilidad, cuando se convierte en un atributo nuestro, dejamos de hablar de ella. Entonces, hay empresas que son ágiles sin hablar de ellas. Cuando hablamos de la agilidad en la empresa es que todavía no la tenemos, ¿no? Cuando mm, somos, em, no es que no es que no tengamos que hablar de ella, pero como que esa es parte de nuestro día a día y nos enfocamos en mantenerla. Pero no me hace falta estar hablando de agilidad tanto como lo hacemos a día de hoy, ¿no? Entonces eso es a veces sí, el sí, final de la agilidad es el silencio, el no darte cuenta de que lo eres porque es tu atributo. ujú, sí, muy interesante, diste en un punto ahí, yo creo que muy importante, que no me había percatado, pero sí. Ya está. Pero nos queda muchísimo camino. O sea, una cosa que dije, el mundo industrial, lo que es el proceso de industrialización, que ha sido bueno, ha sido un gran éxito humano, aunque nos estamos cargando el planeta. O sea, que eso lo podemos, ¿no? Pero ha sido un proceso la industrialización es un proceso que vamos por 200 y pico años de industrialización. Y los últimos 100 años así fue la gran revolución de lo que son Mm, las cadenas de producción y demás, ¿no? Pero es un proceso eso de 2 siglos. En el mundo de la industria del conocimiento y demás, la informática y demás, llevamos medio siglo, un poquito más de medio siglo. O sea que ujú, todavía estamos empezando, todavía no sabemos, por ejemplo, no tenemos un modelo de gestión integral de cómo gestionar la empresa. Estamos dando Nos estamos acercando, pero no existe. El equivalente al Taylorismo en cadenas de producción o los ujú, Toyotas en cadenas de producción todavía no existen en el mundo de la complejidad, ¿no? Entonces, sí, eh, somos todavía estamos en un mundo que no somos pioneros como tales, ¿no? Pero que estamos dando todavía nuestros primeros pasos y no hemos conseguido encontrar ese modelo que nos ayude. mm. La agilidad es parte de la respuesta, pero tenemos que seguir avanzando. No, sin duda, ¿eh? Sí, no, 100% de acuerdo ahí, José, que en verdad tenemos lo que pasa es que han habido muchos cambios muy rápidos como en las últimas décadas, entonces, claro, Sí, como que sí. antes era todo más lento y probablemente había una madurez en el fondo como que se alcanzaba a lograr, pero ahora como que uno está en algo y de repente cambian las condiciones y hay que reinventarse, hacer cosas distintas, digamos, como, sí. Y los procesos de gestión, de cómo gestionar una empresa en este modelo, en este mundo, nos exige eso, procesos muy, muy adaptables, muy flexibles, o sea, de gestión del cambio continuo, ¿no? De no saber a dónde vamos. Em, Exactamente.
Entonces, a veces que dices, es que, vale, puedes hacer una planificación a 2 o 3 años si quieres, pero es que el mundo dentro de 2 o 3 años, la empresa dentro de 2 años No se sabe. no se sabe, no se sabe. Si estás en una fábrica para hacer coches, sí, a lo mejor estás haciendo algo que puedes hacer que necesitas incluso hacerlo a más largo plazo, ¿no? Pero en la industria del conocimiento los ciclos son brutalmente rápidos y van más rápidos. Nos está llegando la IA, o sea, ya nos va a cambiar todo lo que hacemos. Ujú. Eso es otro tema, Sí, otro sí, podcast. otro episodio, sí, 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 sí. No, sin duda, José, sin Mm, duda. José, te quiero preguntar para ir cerrando, hoy día que sí. nos cuentes un poco en qué proyecto estás, qué se viene de José Casal para el futuro. Pues, ahora mismo mi día a día está consumiéndose estoy trabajando hago todo el trabajo de coaching empresarial, coaching de líderes, ¿no? Entonces, mi enfoque es esto, en parte es cómo ayudar a líderes a que puedan tener más éxito como personas y como líderes. Lo llamo el Ghost Coaching, Ujú, una forma para mí para definirlo el término. Y luego eso, ayudar con empresas. Un cliente que tengo ahora está en la industria aeronáutica, ¿no? Y es conseguir que tengan mejor éxito como empresa a la hora de cómo gestionar el trabajo, cómo satisfacer a sus clientes y cómo ujú, que sus clientes puedan satisfacer a sus clientes, que son los clientes finales, ¿no? Pero eso, cómo conseguir que las empresas sean más efectivas, más eficientes y más humanas. Y mientras que pueda seguir trabajando en todo esto, disfrutando y sufriendo, pero disfrutando. ujú. Sí, puede ser un sufrimiento que igual a uno le gusta, digamos, porque es entretenido. Son, son grandes, tenemos grandes, cuando trabajamos en el cambio, además, estamos normalmente trabajando con retos complejos y retos grandes, pero a la vez, bueno, es algo que te ayuda a levantarte por la mañana y decir, vale, Ujú, vamos, como decimos en España, al toro, ¿no? ujú, exactamente. Sí, 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 sí. Y no me gusta la tauromaquia, pero es una frase que utilizamos, ¿no? Hay que ir a por el toro. José, te quiero agradecer por estar hoy día compartiendo tu experiencia y tu conocimiento en este podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos vuestros oyentes. Encantado de estar aquí. Es un placer, es un honor y es un privilegio. Y si alguien tiene alguna pregunta o está de acuerdo o desacuerdo, estaríamos encantados de que nos contacten y nos digan, oye, esto no tiene, o esto sí que tiene sentido. Y podemos seguir avanzando, porque al final del día es un viaje continuo. Exactamente, es un viaje continuo. Así es. Ujú. Así Muchas que gracias, José. seguimos hablando. Encantado. Y Muchas bueno, gracias. esperamos que esta gran conversación les sea de utilidad y si les ha gustado el episodio, lo puedan compartir, sigan este podcast y nos vemos en un próximo episodio. Chao, José. Muchísimas gracias. Muy bacán. Gracias.